En la década de los años 90 trabajaba como policía en el centro de un pueblo que estaba muy cerca de la ciudad. En aquella época mi pueblo no formaba parte de la zona metropolitana, por lo que no era tan sencillo llegar a él en transporte público. Era un lugar tranquilo y apartado, que todavía conservaba sus tradiciones ancestrales. Era muy reconocido por la fabricación de artesanías y también por sus fiestas patronales. Mi abuelo nos contaba que era una fecha muy importante el 25 de julio, porque ese día se celebraba la batalla que tuvieron los tastoanes en contra de la invasión española. La creencia no solo era de mi abuelo, sino de la mayor parte de la población. Decían que era mágica. En esos días se abría el Cerro de la Reina para que algunas personas vieran la entrada encantada al cerro. Eran muy pocas las personas que tenían acceso a ella, y los que lograban verla decían que dentro del cerro había un palacio lleno de riquezas y de oro. Claro que esa leyenda la creí mientras fui un niño. Conforme crecí, me di cuenta que eran parte de lo que decía la gente, lo que casi nadie contaba. Era que del otro lado del cerro, muy cerca de Coyula, también se abría una puerta para que saliera un ser extraño. Eso solo sucedía una vez al año, y que había que tenerle cuidado porque era capaz de hacer todo tipo de atrocidades si se encontraba con algún ser viviente. Como nunca pude ver nada, cuando era más joven iba con mis amigos al cerro para encontrarme con aquel ser que nuestros abuelos decían, cosa que nunca me pasó. Dejé de creer en lo que las personas adultas decían. El pueblo era muy tranquilo y apartado de la violencia de la ciudad, por lo que mi trabajo consistía en guardar por una noche en las celdas a los borrachos escandalosos, o también por peleas que se presentaban por el abuso del alcohol. En una ocasión recibí una llamada en la central por parte de un hombre que pedía auxilio inmediato. Su voz se escuchaba aterrada y pedía con urgencia que alguien lo apoyara. Afuera de su casa se encontraba alguien que lo acechaba y que quería hacerle daño. Aquella vez me correspondía el turno de la noche. Fui junto con mi compañero Jaime para ayudar al hombre. Los dos pensamos que se trataba de una gran borrachera que le hacía ver cosas que no existían. Los dos tomamos la situación un poco a la ligera, porque en el pueblo no sucedían cosas extraordinarias. Fuimos más que nada por cumplir con nuestra obligación. Al llegar al domicilio señalado, todo se encontraba en orden. Afuera de la casa no se veía nada anormal. La calle se encontraba sola y en silencio. Eran casi las 3 de la mañana. La mayor parte de las personas estaban durmiendo. Por un momento pensé en decirle a mi compañero que no era necesaria nuestra presencia, pero por protocolo era obligatorio revisar en el domicilio si todo estaba bien. Antes de entrar tocamos a la puerta, pero nadie respondió. Al interior no había luces encendidas. Todo se encontraba tranquilo. Lo sospechoso fue encontrar la puerta abierta. Fue en ese instante en el que me di cuenta de que algo no estaba bien. Le hice una señal a Jaime para indicarle que entraríamos, tratando de hacer el menor ruido posible. Era casi imposible ver dentro. Todo se encontraba oscuro. Encendí mi lámpara de mano para poder ver hacia el interior. Un fuerte olor a fierro se extendió por todos lados. Con el dedo le indiqué a mi compañero hacia dónde nos dirigíamos. Me tropecé con un obstáculo. Casi estuve a punto de caerme, sobre todo porque el piso estaba lleno de una sustancia resbalosa y pegajosa. Al momento de alumbrar con mi lámpara, me tuve que cubrir la boca para evitar vomitar. Me encontré con una pierna humana. Al encender la luz de la casa, la escena era macabra. Había un hombre descuartizado. Sus extremidades se encontraban dispersas por todas partes de la habitación principal. Fue necesario llamar al servicio forense para que viniera a hacer las investigaciones necesarias y se llevaran lo que encontramos del cuerpo. Más adelante, el médico forense dijo que al hombre le habían quitado su lengua, al igual que los ojos. Fue un caso tan inusual que las autoridades prefirieron guardar discreción. Solo los que formamos parte del hallazgo y la investigación nos dimos cuenta de lo que ocurrió. Nunca supe cuál fue el motivo del homicidio, porque la casa se encontraba en orden, a excepción de la sala, la cual tenía varios muebles tirados. Se notaba que la víctima había luchado por su vida.
tirando todo tipo de cosas para lograr sobrevivir. No había señales de robo. Como el hombre vivía solo, no hubo testigos que pudieran dar alguna pista. Después de unos meses, el caso quedó cerrado. Luego de aquel incidente tan lamentable, no volvió a suceder nada así de feo. La mayor parte del tiempo trabajaba en el horario nocturno. Todo era igual: peleas callejeras, robos de carterista y cosas similares. Solo después de un año, durante las festividades de la región, era cuando más gente se concentraba y tenía que poner mucha atención a los tumultos de personas. En esa ocasión, una señora gritando entre la gente pedía ayuda. Ella iba con sus 4 hijos a ver el castillo, y en el momento en que las luces pirotécnicas se encendieron, perdió de vista al pequeño. No teníamos mucha experiencia en la búsqueda de niños perdidos, pero hicimos todo lo que estaba a nuestro alcance para encontrar al niño. Hice una movilización de todo el personal de policía para examinar la zona, sin que una sola piedra se quedara sin revisar. Esa noche la pasamos en vela buscando al menor de 5 años. Muy cerca pasaba el río. Tuve un mal presentimiento de encontrar al niño ahogado. Me fui con otros 2 de mis compañeros. Se me hacía poco probable, porque el río se encontraba como a 10 minutos del centro del pueblo, pero de cualquier forma quise descartar el hecho. Conforme nos fuimos acercando a la orilla del río, mi corazón empezó a latir con fuerza. Encontramos el suétercito azul del pequeño muy cerca. Lo que vi me dejó unas imágenes en mi memoria que, hasta la fecha, no las he podido olvidar. Lo encontramos sin vida, con la mitad de su cuerpo dentro del río y la otra afuera en la superficie. Me dolió mucho ver el rostro pálido del pequeño. Cuando me acerqué más para sacarlo del agua, no tenía ojos. Con cuidado abrí su boca para revisar si tenía lengua. Lo hice por instinto, porque me acordé de lo que sucedió con el hombre solitario de hacía un año. Pero el pequeño conservaba su lengua intacta. Al tratar de sacar el cuerpo del niño, junto con mi compañero, me llevé una sorpresa al encontrar solo una parte de su cuerpo. Sus piernas no las pudimos encontrar por ningún lado. Por más que revisamos a más de 1 kilómetro en los alrededores, no encontramos nada. Cuando le dimos la noticia a su madre, se desmayó. Ese acontecimiento no lo pudimos ocultar. En el pueblo todos se enteraron, y los rumores de nuevo se hicieron presentes. Sobre todo, los ancianos decían que el ser había vuelto. Algunos chamanes trabajaron duro para que la puerta del otro lado del cerro no se abriera, pero que de nuevo alguien había logrado abrirla, y que seguramente era un brujo o bruja muy poderoso quien hizo que la puerta del infierno se abriera. No creía en los rumores que se hablaban en el pueblo. Más bien pensamos que se trataba de un loco que trabajaba de la misma manera y que esperaba las fiestas patronales para cometer sus delitos. La mayor parte de la población se encontraba distraída por las festividades. Esa vez no se dejó de investigar como se hizo con el señor. Tanto los medios de comunicación, la familia del niño y la gente del pueblo pedían que se encontrara el culpable, mientras que en la comisaría no sabíamos por dónde empezar, ni la menor idea de quién había sido el protagonista de ese crimen. Con el paso de los días todo se fue tranquilizando. Nunca dejamos de buscar al responsable del hecho, pero tampoco encontramos nada que nos llevara hacia él. Era como si un fantasma hubiera realizado tal acto. Sabía que eso era imposible, pero por la falta de pruebas y de no encontrar a algún presunto culpable, después de un año se cerró el caso. En una noche tranquila, mientras caminamos por el pueblo, solo para despejarnos un poco, ya eran casi las 4 de la mañana y teníamos mucho sueño. Jaime fue el que me dijo que saliéramos a fumar y de paso revisar por los locales del centro. Ya sabíamos que era un lugar pacífico. Simplemente lo hicimos para respirar un poco de aire fresco y poder mantenernos despiertos. A la vuelta de la calle principal escuché un ruido extraño. Parecía que se trataba de perros que se peleaban entre ellos, porque oí un gruñido. Le hice una señal a mi compañero para que tuviera cuidado. Si el perro estaba agresivo, también nos podría atacar a nosotros. En el piso se encontraba el borracho del pueblo. Era inofensivo,
y vi un hombre corpulento, si es que se puede llamar ser humano, porque realmente no sé qué nombre darle a lo que tenía enfrente. Era un ser alto, de color oscuro, que trataba de ahorcarlo. Lo tenía en el piso, mientras que el pobre abría mucho los ojos. Mi compañero se quedó parado, no supo cómo reaccionar, solo veía a aquel ser impresionado. No puedo negar que yo también me encontraba sorprendido y atemorizado, pero tuve que reaccionar inmediatamente. Lo golpeé con el bastón varias veces, pero parecía que los golpes ni siquiera le hacían daño. Desesperado, saqué mi pistola y lo amenacé, pero aquel hombre ni siquiera volteó. De repente escuché 2 balazos que provenían de la pistola de mi compañero. Fue cuando aquel monstruo reaccionó y se giró. Dio un grito muy fuerte que nos heló hasta los huesos. Se fue acercando más a nosotros. Javier me gritó que le disparara. Para ese momento yo me encontraba paralizado por el miedo. Sin pensarlo disparé, y aquel ser de nuevo hizo el mismo alarido tenebroso, para luego salir huyendo. En cuanto se fue, vi el rastro de una sustancia pegajosa y amarillenta, pero ni hice caso. Me fui con el borracho para ver cómo se encontraba. Él empezó a respirar con dificultad. De inmediato le hablé a los servicios de emergencia, que llegaron con rapidez, pero no fue la suficiente para que el hombre no entrara en paro cardíaco. Aún se lo llevaron con vida. Supimos que ni siquiera alcanzó a llegar vivo al hospital. Murió en la ambulancia. Cuando nos calmamos un poco, Jaime de inmediato me preguntó qué era lo que vimos. Yo me encogí de hombros tratando de hacerme el desentendido. La verdad era que me sentía muy asustado. No se lo quise decir por temor a que se fuera a burlar de mí. Pero en ese momento me acordé de todo lo que decía mi abuelo. Pensé en los hechos que habían sucedido en los últimos 2 años. Los 2 primeros casos sucedieron en las fiestas patronales. Pero el caso de hoy no tenía nada que ver con el mismo tiempo. Ya no tenía la posibilidad de preguntarle a mi abuelo porque ya había fallecido varios años atrás. No encontraba otra explicación a lo que vi aquel día. Al día siguiente, los rumores empezaron a correr por el pueblo. El resto de la población aseguraba que un ser extraño era el que provocaba los homicidios, porque anteriormente no habían sucedido asesinatos y que era necesario darle muerte para que no continuara haciendo daño. Esa misma mañana recibí una visita en la comisaría. Era la curandera del pueblo. Ella era una mujer delgada con cabello largo y canoso. En cuanto entró a la oficina, sentí una sensación de paz. Aquella mujer era capaz de llevar un poco de calma al lugar, al igual que los pobladores. También en la comisaría estábamos inquietos sin saber cómo reaccionar ante los hechos. Sara era el nombre de la curandera. Ella pidió hablar conmigo. Cuando estuvimos a solas, me dijo que nuevamente se había abierto el portal del infierno y que era necesario hacer un ritual con ofrendas para que el espíritu maligno se calmara, porque de otra manera todos nos encontrábamos en peligro. Aquel ser era capaz no solo de matar, sino también de llevarse el alma de cualquier persona, y eso era peor. Para sacar a un alma inocente del inframundo, era casi imposible hacerlo, sin correr el riesgo de perder la propia. Por el respeto que se merecía Sara, la atendí. Ella me dijo que el ritual era necesario hacerlo una noche antes de que empezaran las fiestas patronales del pueblo, porque a partir de ese día y durante una semana el portal se quedaba abierto, para que aquel ser maligno se llevara la vida y el alma de las personas que elegía, para luego quedarse tranquilo durante un tiempo. Con cortesía le dije a Sara que hablaría con mis compañeros. En caso de requerir sus servicios la buscaría. No tenía la menor intención de hacerlo. En cuanto la señora salió, mis compañeros me preguntaron qué quería. Era por todos conocida que doña Sara, además de ser partera, también era curandera que ayudaba a las personas a sanar física y espiritualmente. Solo se me ocurrió decirles que la señora exageraba las cosas. La calma llegó con el paso de los días, sobre todo porque no volvió a suceder un acto similar durante casi un año. Todo estuvo tranquilo, con los mismos casos de peleas a causa del alcohol. Jaime y yo seguíamos en el turno de noche. A ciertas horas de la madrugada salíamos a revisar por el centro del pueblo. Todo estuvo en calma.
Lo malo fue cuando se acercó la fiesta del Santo Santiago. Un día en la madrugada llegó gritando una mujer. Nos dijo que su hija había desaparecido. La había llevado a su habitación a dormir y que en la madrugada escuchó un grito horrible. Eso fue lo que la despertó. Al ir a ver a sus hijos cómo se encontraban, su niña ya no estaba. La buscó por todas partes sin poder encontrarla por ningún lado. No había una explicación razonable a lo que la pobre mujer llorando nos decía. Jaime y yo fuimos a su casa para encontrar indicios de dónde podría estar la pequeña, pero todo fue en vano. No encontramos nada que nos pudiera servir. Sin saber qué hacer para ayudar a la mujer, nos fuimos de la casa. Pero antes de ir hacia la comisaría, le dije a Jaime que fuéramos al cerro, yendo para Coyula. Mi compañero me miró extrañado, preguntándome si de verdad creía todas las barbaridades que se decían. Le respondí que no, pero no sabía qué más hacer. Yo alcancé a ver una silueta que se movía entre los arbustos. Era difícil saber de qué se trataba, porque había muy poca luz de la luna, y cuando iluminé con mi lámpara, aquella figura ya había desaparecido. Solo sabía que había alguien más porque, de nuevo, se dejó escuchar aquel grito espeluznante. Jaime me volteó a ver con ojos de miedo. Seguramente él también se dio cuenta del pavor que yo tenía. Aún así, continuamos buscando entre los arbustos y los árboles, ya que una niña estaba en peligro. De pronto, un olor extraño comenzó a inundar el lugar. No sabía qué era, pero conforme caminamos hacia arriba del cerro, vi algo escalofriante que me provocó náuseas. Jaime se tapó la boca y la nariz por la repulsión que sintió. En una parte del cerro que estaba un poco más plana, había varios animales muertos, varias gallinas degolladas y sin sangre. Parecía como si les hubieran sacado hasta la última gota de sangre. También 3 perros sin ojos y lengua, así como varios guajolotes y 2 burros. Ver la mortandad de animales con el olor a sangre por todas partes era un hecho que no lo puedo describir con palabras, pero que nos impresionó mucho. Tanto Jaime como yo rápidamente reaccionamos al escuchar el llanto de una niña. Era una pequeña de 8 años que estaba escondida en un agujero del cerro, llena de tierra y salpicada de sangre. Me quité mi chamarra para cubrirla y la llevamos a la comisaría. Era la misma niña que la señora había reportado como desaparecida. De inmediato le avisamos a su madre del hallazgo. Ella llegó rápidamente abrazando a su pequeña llorando. Cuando las llevamos a su vivienda y vimos que se quedaron seguras, Jaime me preguntó qué fue lo que presenciamos en el cerro y a qué se debía la mortandad de animales. No supe qué responder. Solo le dije que había situaciones que escapaban a nuestra comprensión y lo que sucedió en ese lugar, así como lo que vimos, no tenía alguna explicación congruente. Después de aquel suceso, no volvió a pasar ninguna muerte o desaparición extraña de alguien del pueblo, por lo que supuse que la muerte de aquellos pobres animales había calmado la ira y la maldad de aquel ser extraño que vi entre la oscuridad. En el pueblo se corrió el rumor de que doña Sara fue la que llevó a los animales al cerro como ofrendas al ser maligno, y que además hizo algún ritual de los que ella sabía hacer también. Nunca me di a la tarea de investigar si era verdad. En realidad, nunca supe qué fue lo que vimos mi compañero Jaime y yo. No quisimos investigar en explicaciones que no entendimos. Lo que sí me quedó claro, que como haya sido, los animales entregados fueron el retén para que aquel ser no saliera del infierno, porque ya no volvió a suceder ningún hecho similar. Relato escrito y adaptado por Adriana Cuevas.